Hoy vamos a hacer un clásico de las fiestas, de los cumpleaños, de los eventos, de hacer algo rápido y que sale bien, que son estos sándwiches de miga. No sé si en otros países se conocen esto, pero acá en Argentina es algo que se usa mucho. Lamentablemente, en los últimos tiempos son muy caros. Como verán, ya los hice, acabo de terminar de probarlos, por eso sé que quedaron muy bien y quería compartirlos de cómo los hice. Hicimos un molde casero con cartulina. Tengo que decir que un poco se me desbandó, se me fue la mano con la cantidad, pero por supuesto lo utilizamos igual. Hicimos después 5 variedades de sándwich, jamón y queso, obvio, uno de salame que a mí me gusta, aceitunas, huevo duro, tomate. No hice de atún porque el atún está carísimo y por ahora se me va de las manos. Que así espero que te guste. Para la fiesta, que estamos muy próximos, es algo ideal. Y si decís que lo hiciste vos, mucho más todavía. Vamos a empezar con el pan. Vamos a hacer 2 kilos de harina. Yo acá tengo 1 litro 100 de agua, que es un poquitito más de la mitad. Primero voy a disolver 40 gramos de levadura seca, que son 5 sobrecitos. Si le pones levadura fresca es el doble. Vamos a disolverla y ya tiro o agrego 1 kilo de harina. Y empiezo un poquitito a mezclar. Acá sí, antes de ponerle el otro kilo, le agrego 1 clara de huevo. ¿Esto qué le hace? Le va a dar, el huevo es aglutinante, entonces va a hacer que el pan quede más firme, más junto. Y 30 gramos de aceite común. Mezclo. Falta la otra harina, ¿no? Ahora sí, le pongo harina leudante, una de harina común y una de harina leudante. Y le pongo el otro kilo. Esto sí, antes de seguir revolviendo, le voy a agregar 40 gramos de sal. Y esto es todo lo que lleva el pan. Ahora mezclo, pero después hay que amasarlo esto. Ahora sí. Siempre con la mano es mejor porque claramente vas tanteando cómo está la harina. Ahí yo creo que ya estaría. Perfecto. Ahora sí, ¿ves que está bien pegajosa? Con la mesada limpia volcamos todo y empezamos a amasar. No te preocupes porque se pegue. Esto, a medida que el agua se vaya absorbiendo en la harina, eso va a cambiar. Parece algo feo, inclusive ayuda a que quede más uniforme. Bueno, voy a amasar. Esto va a llevar, ves que ya prácticamente todo eso cambió. Lo voy a amasar unos 5 minutos y te muestro cómo es al final. Acá ya tengo la masa. Vos fijate cómo ya está limpia, no se pegan las manos, está bien blandita. Esto ahora lo voy a poner en la bandeja. La limpié. Y vamos a esperar que eleve el doble más o menos, debería llegar por acá arriba. Mientras tanto que esto leude, vamos a preparar el molde, que es re fácil de hacer.
no lo tenés que comprar, que vale un montón de plata. Por supuesto, esto lo tapamos, ¿no? Esto son unas hojas de cartulina, un papel grueso. Fíjate que no es muy grueso, pero es medio gruesito. Yo lo primero que voy a hacer en este caso, con adhesivo que usan los chicos en el colegio, que es que no es tóxico, porque estos son 2 kilos de masa de pan, o sea, es bastante cantidad. En este caso, solamente porque es tanta cantidad, voy a pegar 2 hojas. ¿Ven? Esto no es tóxico, simplemente para darle un poquitito más de fuerza. Bueno, ahora le voy a hacer una pared de unos 8 centímetros. Marcamos todo alrededor la misma medida y un poquitito de presión. Acá lo mismo, este lado. Y ahora hacemos acá simplemente para que se marque. Unimos la punta del papel con esta diagonal. Perfecto, ahí marcamos todo. Todo lo que recién hicimos. Hacemos así. Y acá tenés 2 alternativas. Yo voy a usar, para no poner ganchitos, un poquitito de cinta de papel. De esta forma. ¿Ves? Esto va a estar por afuera. Lo mismo hacemos con todo lo demás. Y este es el pan que nos va a quedar. Ahora vamos a hacer otro igual para arriba, ¿ves? Y esto ya le va a dar más rigidez. Si querés, no le tenés miedo al papel, el contacto con la masa, le pones papel manteca. Es lo mismo, papel aluminio, lo que quieras. Pero no hay ningún tipo de problema. Bueno, acá tenemos. Esta es la que hicimos primero. Esta es la que hicimos después. Un poquitito más grande. Entonces va a entrar perfectamente ahí. ¿Ves? A esta la agujereamos, porque si no la agujereamos, la masa cuando sube, todo el aire que quedó adentro de la caja no tiene por dónde salir. Entonces lo más probable es que la masa no se eleve. Esto por supuesto por ahí lo ponemos así, cosa de que tengamos un buen sándwich, que no quede muy bajito. Y así está esto después de 1 hora. Casi duplicó. Ves que está bien blandita. Tal vez nos cueste desmoldarla, pero no importa porque tiene que volver a elevar ahora. Lo voy a acá. Ahí está. Salió bastante bien, mejor de lo que pensaba. Esto yo lo voy a desgasificar un poco, pero lo voy a poner así en nuestra caja. ¿Por qué? Lo pongo en una bandeja primero, porque si no después es muy pesado, me va a costar
manipularlo. Lo pongo entero. ¿Por qué esto tiene que ser todo entero? Porque si vos lo pones en pedazos, tipo pan, es muy probable que después esos pedazos no se unan y cuando lo cortás, se corten ahí. Le tendría que haber puesto un poco de harina. Lo hice rápido, no me di cuenta, porque esta masa es un poco húmeda. Entonces puede ser que moje el papel y se ablande un poco, pero no hay problema. Ahí está. Lo que sí es muy importante, primero que esté lo más parejo posible. Es muy importante pincharlo, porque esta masa tiene aire, tiene gas adentro, y si no van a quedar muchas burbujas, y no queremos eso. Y le ponemos la tapa. Esto le voy a dar una altura porque se va a elevar. ¿Ves? Ya se había quedado pegado. Se va a elevar. Le voy a pegar a la altura que queremos un pedacito de cinta. Esto pensá que va a duplicar el volumen. También algo que se puede hacer, estos palitos de brochet, lo pegamos acá. Entonces esto va a ayudar a mantenerlo más recto. Acá ya tengo el horno prendido, fuego bien bajito. Mirá cómo está esto, está más que explotado. Y así lo voy a poner con cuidado para que no se caiga. Se explotó un poquito. Me parece que me fui la mano con la cantidad, pero todo va a servir. Bueno, acá ya lo saqué. Como te mostré antes, se explotó un poquito, se deformó. Mucha cantidad de miga, de pan, pero no importa. Ya por lo que veo va perfecto, porque total esto igual hay que cortarlo por acá. Una masa bien blandita. En este caso todo esto como hay que cortarlo, el borde, entonces no hay problema. Vamos a cortar.
pero ven, queda una miga. Por supuesto, hay que cortarlo lo más finito posible. Bueno, lo voy a preparar, lo voy a cortar y ya vamos a empezar con los sándwiches. Esto, para guardarlo, le vamos a poner en la heladera y un repasador húmedo. Ya estamos listos para empezar. Tengo salame, mayonesa. Ahora te voy a explicar qué es lo que me parece a mí con respecto a con qué untar el pan. El pan, por supuesto, tomate, aceituna, huevo, jamón y queso. Son los más clásicos de todos, pero después siempre se puede hacer el gusto que vos quieras. Vamos a empezar. Yo para untar le voy a poner solamente mayonesa, porque algunos lo voy a guardar para otro día. Si vos lo querés, lo vas a comer todo en el mismo día, o sea, en un evento, ponele, si querés poner un poquito de manteca derretida. ¿Por qué? Porque la manteca después se tiende a secar, entonces el pan seguro te va a quedar un poquitito más durito. Y hay que ponerle una buena cantidad, porque esto es lo que mantiene fresco al pan, porque el pan obviamente sabemos que se va secando con el tiempo. O sea, en este caso, porque este pan que hacemos no tiene conservantes, sino si le podés poner otra cosa. Ahora vos lo ves un poquito desprolijo, pero esto, bueno, primero que están hechos en forma casera, pero estos después los vamos a emparejar. Primero jamón y queso, ya. Nosotros lo vamos a hacer bien cargadito. Por ahí es mucho, porque tampoco si no hay una proporción más o menos de este lado también. Eso. El queso me lo cortaron muy finito. Ahí está. Y ahí está. Nuestro primer sándwich. Ahora los vamos a emparejar. Vamos a hacer ahora uno de cada uno. Hacemos uno de tomate. Y jamón, por supuesto, ¿no? Dejemos un poquito al borde, porque esto después lo vamos a cortar. Lo mismo acá. Y jamón. Lo que son estos sándwiches. Hacemos una aceituna. Eso.
Vamos a hacer uno más de huevo. Huevo. Qué rico que son los sándwiches de miga, pero lamentablemente son muy caros acá en Argentina. Huevo y jamón, ¿no? Claro. Y vamos a hacer uno más, que es el que me gusta a mí, de salame. Después voy a seguir con el resto. Todo pasa por... El pan se compra hecho. Hay varios lugares donde se puede comprar, en las panaderías, por lo general si lo encargas. Es la plancha, es más cómodo, más fácil. Yo muchas veces lo compro, pero esta vez tenía ganas de hacerlo y mostrarte cómo lo hacía yo al menos. Y por supuesto, el de salame no puede faltar. Ahí está. Esa. ¿Cómo seguimos? Esto si lo querés hacer como para que queden prolijos, lo emparejamos. Por supuesto, esto es riquísimo, ¿no? Y acá tenemos nuestro sándwich de miga. Por supuesto, si tenés buen pulso, los cortás todos juntos. Bueno, voy a ordenar un poco este desastre y los vamos a probar. Acá ya tenemos nuestro sándwich. Tuvimos el problemita ese con el pan, pero vos fijate el resultado, lo que es, lo que te decía, mirá, se sienten húmedos, como cuando lo vas a comprar. Es muy importante el tema del con qué lo untás, porque depende de eso cómo queda el sándwich. Ves que están unidos, la verdad que son muy caros los sándwiches de miga, cuesta un poco hacerlo. Hay algunos lugares que venden el pan ya cortado, algunas panaderías, te ayuda un poco, rinde. Pero bueno, a ver. Por supuesto empecé con el de salame, que es el que más me gusta. Pero claro, depende de dónde lo compres. Acá se nota el salame, se nota el queso, se nota el pan que ves, se nota que, no sé si se alcanza a ver, que es recién hecho. Vale la pena el trabajo de hacerlo. Si querés evitarte lo del pan, compras el pan hecho, pero un poquito. Todo eso no se tira, todo lo que se hizo panzón así, no se tira, se come igual. Así, si te gustó, te agradecería que te suscribas al canal, me ayuda mucho a seguir haciendo más videos. Bueno, voy a comer un poquitito más porque esto llena mucho, es muy grande. Nos vemos en el próximo video.